Bueno, pues para la honra, gloria de nuestro Señor Jesús, Yeshua, le damos toda la honra, toda la gloria a su precioso nombre. Y para honra de Él, vamos a continuar con este discipulado. Recordemos que estamos viendo este atributo del nombre de nuestro Señor, Ben Mizra al Yu Shekem. Significa el hijo que tiene en sus hombros o sobre su espalda el imperio, la autoridad, la portentosidad de su precioso nombre, cómo Él se manifiesta, cómo Él, recordemos, Él expresa su nombre, Él carga sobre su espalda su nombre para darlo a conocer, Él lleva su precioso nombre sobre su espalda para darlo, para compartirlo, para expresarlo, para manifestarlo, para enseñarnos quién es Él. Ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Voy a regresar aquí a recordar rápidamente nuestro texto base de este atributo. Recordemos, estamos en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y habíamos presentado dos versiones, la traducción Kadosh israelita mesiánica y también la Biblia textual en su cuarta edición. Vamos a comentar un poquito el día de hoy. Voy a poner esta postal. Recordemos, fue la última que vimos de la penúltima parte propiamente del versículo donde dice, y le será dado el nombre. ¿Se acuerdan que comentamos estas citas? Estuvimos platicando acerca de ellas, cómo nuestro Señor nos va revelando que ese nombre está puesto precisamente en nuestro Señor Jesucristo, está puesto sobre Él, sobre su espalda, sobre sus hombros, cargándolo, llevándolo, no como una carga, sino llevándolo como un mensaje, llevándolo como una misión, llevándolo como un proyecto, un propósito específico. Y por eso recordemos también, habíamos visto otros atributos que ya tenemos ahí en nuestro canal, para honra y gloria de su nombre. Ben, ¿se acuerdan? Ben, que es Ben Elohim Meshiach, por ejemplo, que es el Hijo, es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el ungido, el rey, no ungido como un príncipe, es ungido como el rey de reyes, el señor de señores, el Dios de dioses. También es ungido como el sacerdote, pero no un sacerdote según el orden de Moisés, perdón, de Aarón, sino también en el sentido del sacerdocio a través de Melquisedec. ¿Sale? Que es un sacerdocio perfecto, un sacerdocio infinito, y como nuestro Señor Jesucristo en su faz, o sea, en su rostro, en su cara, Él muestra precisamente quién es Él. Él nos revela esa autoridad, nos revela todos los atributos acerca de ese precioso nombre. ¿Por qué hablar de atributos? ¿Por qué ver todo esto? ¿Por qué estudiar o rumiar? ¿Se acuerdan que es estar viendo, observando, etcétera, etcétera? Manifestándose ese precioso nombre, ¿por qué escarbar? ¿Por qué escudriñar esa palabra? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras, le dice a los fariseos, a los doctores en la ley, porque creen que en ella van a encontrar la vida eterna? Sin embargo, les dice Jesús, no se dan cuenta que las escrituras apuntan a mí. A veces, mis amados hermanos, estamos buscando la vida eterna y pensamos que la vida eterna es un lugar o la vida eterna es un momento, es la eternidad precisamente. La vida eterna es un espacio geográfico donde nosotros podremos gozar, disfrutar, y sabemos que eso es una falacia, una mentira inventada precisamente por el enemigo de nuestras almas, que nos lleva a desear cosas materiales o aún espirituales, pero que nos apartan del propósito de nuestro Señor Jesucristo, que es conocerlo para honrarlo
y glorificarlo. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, es una pregunta mal formulada, recuerden. No se trata de ver qué es la vida eterna, tampoco se trata de entender qué es la vida eterna y mucho menos se trata de saber cómo podemos tener vida eterna. La vida eterna es una persona, la vida eterna es Jesús mismo, la vida eterna es Dios. Entonces, no es qué es la vida eterna, sino quién es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se habla de esos atributos? Bueno, porque recuerden que su nombre es uno, pero ese nombre es infinito, ese nombre es magnánimo, ese nombre es impensable, inimaginable para nuestras mentes finitas. Y entonces, a través de infinitos atributos, que es imposible mencionarlos, imposible enumerarlos, a través de esos atributos, Él nos va mostrando diariamente en esa relación que tenemos con Él, no cada 8 días, no cada 15 días, sino diariamente en esa relación, nos va mostrando quién es Él. Entonces, esos preciosos atributos nos van revelando, ¿se acuerdan que comentábamos anteriormente? Es como si él se estuviera tomando algunas selfies, ¿no? Que le decimos ahora, o fotografías, donde él nos muestra desde diferentes ángulos su rostro, su faz, quién es él. Y entonces, a través de esas diversas, mal dicho, pero diversas fotografías, déjenme comentarlo así, que son sus atributos, él nos va mostrando diversas manifestaciones, diversas formas de poder tener esa relación diariamente con él, porque dice la palabra, nuevas, nuevas son tus maravillas cada mañana. No es que él esté inventando algo diariamente. Lo que pasa es que sus atributos son infinitos, son eternos. Entonces, para nosotros, cada mañana, descubrir en esa revelación que Él nos da por su gracia, uno de los atributos de su nombre, para nosotros es nuevo y seguirá siendo nuevo porque nosotros no somos eternos. A lo mejor tenemos 60 años, 80 años, 100 años, a lo mejor alguien habrá vivido 120 años, pero no somos eternos. Y diariamente podemos tener esa relación con nuestro Dios, llenar nuestras almas, nuestro espíritu de ese gozo de poder conocerlo, y entonces Él nos va mostrando poco a poco quién es, para poder conocerlo y poder presentarlo. ¿Cuál es el objetivo de saber quién es? ¿Cuál es el objetivo de conocerlo? Recuerden, solamente hay uno, que Él sea honrado, que Él sea glorificado. Entonces, todo, absolutamente todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas, pues tiene un propósito específico, que su nombre reciba toda la honra y toda la gloria. Está relacionado, mis hermanos, con este propósito que estamos viendo de que Él tiene en sus hombros el nombre, carga sobre sus hombros el precioso nombre de Dios. ¿Cómo lo revela? ¿Cómo lo va manifestando? Bueno, pues en esa relación constante que tenemos con Él. Y nosotros podemos gozarnos diariamente en ese atributo. ¿Se acuerdan que todos los días estamos compartiendo por la tarde uno de los atributos del nombre de nuestro Señor? Ya llevamos ahorita muchísimos, muchísimos atributos, ¿verdad? Más de 100 o 200 atributos compartidos y lo estamos haciendo diariamente para honra y gloria de su nombre. Y si ustedes los ven, son atributos que podrían parecerse un poquito y, sin embargo, mis hermanos, son totalmente diferentes. Decíamos hace ratito, como si fueran esas selfies tomados desde diferentes ángulos, a diferentes horarios, en diferentes momentos, en diferentes escenarios. Y entonces vamos descubriendo, mis hermanos, por la gracia de Dios, cada mañana o cada tarde que tenemos esa relación con Él, vamos describiendo, vamos estudiando, vamos comprendiendo, nos vamos alimentando diariamente de una parte de Él. ¿Quién es Él? ¿Para qué? Acuérdense el propósito, honrarlo, glorificarlo. Para eso fuimos creados. Y entonces podemos entender por qué le fue dado
ese precioso nombre, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar, aquí está en hebreo, ¿se acuerdan? Se los voy a sombrear aquí en la postal, Pele Yoetz. Pele Yoetz significaría, lo voy a bajar hasta acá, miren, hasta acá abajo, significaría precisamente maravilla de consejero. Entonces, Dios no es solamente maravilloso, sino Dios es un maravilloso consejero. ¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale a Él. ¿Hay algo que no encaja en tu vida? Pregúntale a Él. ¿Hay algo que te inquieta en tu relación, en tu vida diaria, en tu profesión, en tu escuela, en tu familia? Pregúntale a Él, porque Él es el maravilloso consejero. O también, dicho de otra manera, es una maravilla o es la maravilla de consejero. ¿Qué nos aconseja Dios? Pues obviamente nos va a aconsejar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que Él quiere. A veces nosotros vemos en la Biblia algunas cosas que podrían parecernos drásticas o podrían parecernos fuera de lo normal. Mis hermanos, recordemos algo. Dios es perfecto. Dios creó la vida, pero también vemos en la Biblia que por la desobediencia del hombre entró la muerte. Entonces Dios no creó la muerte, Dios creó la vida. Y nos dicen, es que Dios es malo porque Dios mata a la gente, o Dios permite la muerte, o Dios permite el pecado, o Dios está viendo que hay muchos niños que están siendo desamparados, que hay guerras. Mis hermanos, Dios no hizo eso. Dios creó todo perfecto y nos dio vida y una vida abundante. Pero dice la palabra que por el pecado, es decir, la desobediencia del hombre, acuérdense que el pecado es no creer quién es Él. Ese es el pecado, nos dice nuestro Señor Jesús en Juan 16, a partir del versículo 8. Nos dice, el pecado es porque no creen en mí. No creer en mí es pecado. Y si no creen en mí, dice en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan? Versos 24 hasta el 53 inclusive, dice, si no creen en mí, se van a morir en sus pecados. Entonces, ¿de qué nos redarguye nuestro Dios? Pues de pecado, no creer en Él. Y por el pecado que entró, pues la muerte. ¿Y en qué consiste la muerte? Vivir separados de Dios, no conocerlo, no conocer ni siquiera su nombre. Algunos dicen, bueno, pues su nombre es Jesús, o su nombre es Yeshua, o su nombre es Yahvé, también le conocemos como Jehová, que es una transliteración un poquito menos exacta, pero bueno, es lo que nos han enseñado, son algunas traducciones que tenemos ahí en la Biblia directamente del hebreo o del griego, que en realidad son transliteraciones, ya les había explicado. Y entonces vamos viendo a este Dios, mis hermanos, que a veces nos dicen, pues es un Dios que no podemos comprender. Bueno, no lo comprendemos porque no lo conocemos, pero en la medida en que lo conocemos, nos enamoramos de Él y no queremos hacer otra cosa más que saber más de Él. Ese es el Dios, ese es el Dios que estamos presentando, el Dios de la Biblia. No un Dios creado por una religión, no un Dios desde el punto de vista de una doctrina. Es ese maravilloso consejero. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si nos da tiempo en relación a las citas que vamos a estar compartiendo, pasaríamos también a la segunda parte, ¿sí? Si no, bueno, pues lo vemos dentro de 8 días, que sería el Gibor. El, acuérdense, es la contracción de Elohim, se los voy a poner aquí abajo, sombreado, Elohim. Y Gibor, recuerden, es el poderoso. O sea, estamos hablando de Elohim, y recuerden que Elohim es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, pero además es el poderoso, Gibor. Si nos da tiempo, veremos también esta segunda parte del atributo del nombre de nuestro Señor. Ahora, hay algo bien importante, observemos esto. A veces encontramos literatura que nos dicen, pues estos son muchos nombres de Dios, por ejemplo, Pelé, que sería maravilloso o maravilla.
También Yoetz, que sería consejero, o El, que sería la contracción de Elohim, o en su caso Gibor, que sería poderoso. Sí, mis hermanos, pero no son nombres. Dice la palabra de Dios que su nombre es uno. Estos son atributos de su nombre, como lo hemos visto a lo largo de esta serie de discipulados, que está basado precisamente en lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice, Dios es uno, su nombre es uno, el Evangelio es uno, la fe es una, el Espíritu es uno, el Señor es uno. ¿Por qué? Pues porque uno es su nombre, solamente hay un Dios y su nombre es uno. Ese nombre, mis hermanos, a través de esos atributos que son infinitos, eso sí, infinitos, nos dan a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar entonces, déjenme compartirles aquí nuestra herramienta de estudio, que es nuestra herramienta de Eastword, ¿se acuerdan? Y vamos a nuestras primeras citas. Déjenme compartirles, creo que ya se ve ahí. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera parte de Pelé Yoet. Y vamos a la primera cita que es Isaías 28, 29. Vamos a Isaías, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 28, y vamos a ubicarnos en el versículo 19. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Adelante, mis hermanos, y si no, bueno, pues continuamos con la palabra. Ya saben que si hay alguna pregunta, levantan su manita, ¿sí? Y las vamos viendo, o ahorita les vuelvo a preguntar y regresamos, en dado caso, a aclarar las dudas que pudiera haber. Vamos a ver esta primera cita, Mateo 28, 19. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, cada vez que pase os arrollará. Vamos a empezar a poner atención, mis hermanos, en algunas cuestiones bien importantes. Y quisiera leer desde aquí, pero vamos a centrarnos en el verso 29. Nada más quiero comentarles, fíjense, cómo él va pasando, dice aquí en el verso 19, pasará mañana tras mañana, de día y de noche, hasta que el terror haya sido suficiente para aprender la lección. A veces encontramos a un Dios que nos puede parecer enojón, un Dios que nos puede parecer castigador, mis hermanos, pero recordemos algo, dice la palabra que el Señor al que ama corrige y que lo instruye como si fuera un padre. Entonces, mis hermanos, es necesario realizar algunas correcciones, sí, porque la corrección implica eso precisamente. Acuérdense que la justicia de Dios es ajustarnos. Les voy a poner un ejemplo. Recuerden que usamos algunos ejemplos tal vez un poco chuscos, pero para que podamos entender o comprender. Si tenemos un pantalón, nos lo ponemos y nos queda un poco grande, que generalmente nos queda chico porque damos el botonazo, ¿verdad? Pero bueno, pensemos que compramos un pantalón y nos queda grande. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Pues le ponemos un cinturón, generalmente. Y el cinturón lo que hace es apretar o ajustar ese pantalón para que nos quede bien. ¿Se acuerdan que hemos puesto también un ejemplo en Word, por ejemplo? Si ustedes están trabajando, del lado derecho, en su margen del lado derecho, va a estar chueco su margen. El del lado izquierdo está justificado, quiere decir que está alineado, pero del lado derecho generalmente está desordenado. Por ejemplo, lo que tenemos aquí en la Biblia, estamos viendo del lado izquierdo, aquí paso mi flechita, pues está ajustado, pero del lado derecho hay unos renglones más cortos, hay otros más largos, hay otros mucho más largos y hay otros muy pequeñitos, como este que dice país. ¿Qué significa la justicia de Dios, mis hermanos? Que Él nos ajusta. Y para ajustar, tiene que ejercerse cierta presión. Para ajustar es necesario muchas veces incomodar. Y entonces, cuando nosotros le ponemos sombrear ahí en nuestra página de Word, le ponemos sombrear y le apretamos la J, que es justificar, ¿qué pasa con estas letritas? Pues se ajustan. Unas van a quedar apretadas
y otras las van a estirar. Y entonces van a quedar estiradas. Hagan de cuenta que ustedes los jalan de un brazo y luego del otro y los estiran, pues va a provocar cierto dolor. Eso es un ajuste, pero muchas veces es necesario. ¿Es necesario para qué? Para ajustar nuestras vidas al propósito de Dios. Veamos entonces, entendiendo esto, fíjense, ¿sí? Vean ustedes ahí con calmita, vamos a ubicarnos en el verso 29 y vamos a ver cómo es maravilloso. Todo esto que está pasando, ustedes véanlo ahí, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí el 27, el enledo no se trilla con el trillo, ni la rueda de la carreta se hace rodar sobre el comino, sino que con el palo se bate el enledo y con la vara el comino. Todo tiene una razón de ser. ¿Se acuerdan que hemos dicho, si queremos poner un clavo en una pared porque vamos a colgar un cuadro, pues no usamos nuestro celular para pegarle al clavo porque vamos a destrozar nuestro celular? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Pues un martillo. Si está muy dura la pared, pues tendrás que usar un taladro con una broca, luego le metes un taquete y luego metes una pija y ya podrás colgar tu cuadro. Pero hay que ejercer una presión, hay que ejercer unos golpes. Sí, todo tiene una razón de ser. ¿Se van dando cuenta? Todo tiene un propósito específico, todo tiene un qué y para qué. A veces decimos, tráeme una silla, por ejemplo, en la escuela. Y sabemos que en la escuela, en realidad en los salones, no hay sillas excepto la del maestro. Las demás son butacas, bancas, pupitres, pero estamos acostumbrados a llamarle silla a todo donde nos podemos sentar, hasta una piedrita. Entonces, no sabemos utilizar correctamente las palabras. Dios nos enseña todo eso y para ello tiene que ajustarnos. Vean el versículo 28. No se muele hasta el último grano. Más bien dice, se trilla haciendo que la rueda de la carreta lo parta, pero sin destruirlo. ¿Por qué estamos comentando esto, mis hermanos? Acuérdense que su nombre es maravilloso consejero o consejero maravilloso. Es que nos está pasando una prueba ahorita, ¿sí? Es que estamos siendo tribulados, sí, pero observa el versículo 28 lo que dice, no se muele hasta lo último el grano, ¿sí se dan cuenta de eso? Y observen la otra parte, dice, se trilla haciendo que la rueda de la carreta lo parta. Sí, mi hermano, muchas veces es necesario que Dios te quiebre tus huesitos porque somos necios. Igual que, por ejemplo, una bestia de carga. Si es necia y terca, le tienen que pegar con el fuete para que entienda. Si la bestia de carga le jalas el cabestro, que es, o el frenillo, ¿verdad? En el hocico, y lo jalas y obedece, pues no le vas a tener que pegar. Pero si no obedece y se va chueca, vas a tener que pegarle con una vara. ¿Para qué? Para que no se pierda, para que no se vaya a un barranco, para que no se vaya a lastimar, mil cosas. Observen esto. A veces Dios nos parte, pero escuchen esto, mis hermanos. Dice, sin destruirlo. Dios no nos va a destruir por destruirnos. El único que nos destruye por destruirnos es el enemigo de nuestras almas. Jesús, ¿qué hace? Jesús lo que hace es partirnos, ¿sí? Quebrantarnos, sí, para darnos vida eterna, para corregir, para enderezar. El ejemplo que poníamos de Word, algunas letras en unos renglones van a quedar muy estirados. Eso crearía una tensión en esa persona. Otras las va a tener que apretar o estrujar mucho. ¿Para qué? Para que quepan en ese pedacito de renglón y quede justificado el margen del lado derecho. Pero escuchemos algo. Fíjense lo bonito del verso 29. De Yahvé Sebaot procede esto. Observen esto. Hace maravilloso su consejo y engrandece su sabiduría. ¿Cuál es la primera respuesta cuando decimos el primer respondiente, cuando hay una emergencia?
Pues un bombero, un policía. ¿Cuál es la primera respuesta que damos cuando estamos dentro de un problema? Ay, Dios mío, sácame de aquí. Ay, Dios mío, pero ¿por qué estoy aquí? Ay, vamos a orar para que el Señor nos saque de esta prueba. Ay, es que tenemos problemas. Ay, es que... Y lo que queremos es salir. A veces dicen, quiero salir de la ratonera, mis hermanos, pero nunca nos tomamos el tiempo, nunca nos explican, nunca nos dicen esto, que pongamos atención. ¿Qué es lo que Dios está tratando en nuestra vida? Porque seguramente hay algo que tiene que ser ajustado. Y entonces nuestra primera intención, nuestra primera respuesta es, Señor, ya no quiero estar en esta prueba. Señor, sácame de aquí. Señor, ayúdame porque quién sabe. Y andamos buscando quién haga oraciones por nosotros para que Dios nos libere. Mis hermanos, vean lo que dice aquí de Yahvé Sebaot. Acuérdense que Sebaot, o Yahvé es su nombre, el tetragramaton, ¿sí? Sebaot es el Dios de los ejércitos, no solamente celestiales, sino también terrenales. Y Él es quien lo está permitiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? No te va a destruir, te va a partir sin destruirte, pero hay un objetivo. Fíjense esto, que tú escuches su consejo primeramente y lo que va a hacer es engrandecerte de sabiduría o llenarte de sabiduría. Cuando tenemos esta concepción de Dios, mis hermanos, y entendemos que la prueba no es para que suframos, la prueba no es para que nos vaya mal, la prueba no es porque Dios es malo y se está desquitando de nosotros, sino porque Dios nos está corrigiendo y quiere decirnos algo. Y entonces nosotros paramos nuestra oreja y escuchamos qué es lo que nos está diciendo, mis hermanos, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Porque Dios tiene ese propósito específico, hablarnos para nuestro bien. Pero lo primero que nos enseñan es, está sufriendo, pobrecito, vamos a buscar al sacerdote, al pastor, al hermano, a quién sabe quién, para que oren por ti, y ahí anda la gente orando y poniendo las manos y diciendo y haciéndonos que tantas cosas para sacar a la gente de esa prueba. Mis hermanos, imagínense que ustedes van con el dentista y el dentista les dice, pues te tengo que limpiar la muela porque la tienes picada. Y entonces el dentista te pone ahí la anestesia y ya está con su taladrito y entonces entra toda tu familia a golpear al dentista porque te va a hacer daño. Pues nadie hace eso, ¿verdad? Al contrario, si son niños pequeños, pues el papá los lleva y el chamaco va a empezar a gritar, pero ¿por qué me llevas? Es que yo no quiero, es que me duele. Pues es necesario. ¿Por qué? Porque se te puede infectar y te puedes morir simplemente, ¿no? De una infección en una muela. Estamos entendiendo eso. Es que le va a doler. Sí, pero es necesario que se haga esa operación, esa cirugía. Mis hermanos, cuando empezamos a conocer a Dios y entendemos quién es Dios y entendemos cuál es su propósito, entonces nuestra vida cambia. ¿Qué es lo que necesitas de mí, Señor? ¿Qué quieres cambiar en mí, Señor, para honrarte y glorificarte? No es que quieres cambiar para que a mí me vaya bien y me saque la lotería. No es qué tengo que cambiar, Señor, para que yo esté bien económicamente. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que mi familia no tenga problemas? No, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer para honrarte? Y en la medida en que lo honras, acuérdate, Él te bendice. Él te bendice. Y entonces vas a ver que todo lo malo que te está sucediendo en realidad tiene un propósito específico y pudo haber sido peor o no es tan malo como tú lo imaginas. Puedes voltear a otro lugar, a otro lado y ver otra persona y dices, caray, yo preferiría estar en este lugar 1000 veces
que me hubiera pasado lo que le pasó a fulanito de tal. Y son situaciones semejantes que estamos viendo con familiares, conocidos, amigos, etcétera. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque no conocemos al maravilloso consejero, porque no nos damos tiempo de escuchar a Dios, porque entramos en su presencia todos los días con nuestra lista de Charmín. ¿Se acuerdan qué es la lista de Charmín? Tu rollo de peticiones. Entras en la presencia de Dios, ya lo hemos dicho, donde están los ángeles, sus serafines, postrados, adorándolo y glorificándolo, y tú entras como Juan por tu casa, con tus peticiones: Señor, quiero esto, necesito aquello, dame dinero, es que acá, es que allá, yo quiero, yo. Ese no es el Dios de la Biblia, mi hermano. Es un Dios religioso que te han pintado y te han vendido, y es un error. Conoce a Dios, intima con Él, escúchalo. Cuando entres en su presencia, cállate. ¿Se acuerdan que les he dicho? Si no te puedes callar, cómprate tu sopa Maruchan, cómetela, y al estártela comiendo, no vas a poder hablar en la presencia de Dios. Cállate, cállate, ponte un cierre en la boca y escucha lo que Dios está diciendo, porque estamos acostumbrados a tomarnos un cafecito con Dios, y el único que habla eres tú, mi hermano. No te tomes cafecitos con Dios. Dios no toma café, no le gusta. Y si es como yo, odia el café, en serio. A mí me gusta el chocolate, no sé si a mi señor le gusta el chocolate, ¿verdad? Pero él no se toma cafecitos. Entra a su presencia, cállate y escucha. Y entonces vas a empezar a conocer quién es Él. Eso es lo grandioso, mis hermanos, de ese encuentro con Él todos los días, no cada 8 días, que es el culto, no cada 8 días, que es el discipulado, no 2 veces a la semana, todos los días, porque esos consejos son nuevos. Si yo te doy un consejo y no me escuchas, pues ¿de qué sirve que te dé un consejo? Es lo mismo que sucede con Dios. Entramos a su presencia, pero no lo escuchamos, no la pasamos hablando. Me estoy explicando, mis hermanos. ¿Cómo te va a dar Dios un consejo si no cierras la boca? Perdónenme. ¿Cómo? Por eso no lo conocemos. Por eso no sabemos quién es Él. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Vamos a continuar con la siguiente cita. Sí, voy a tratar de ser un poco más preciso. Vamos específicamente al versículo. Ya ustedes tienen ahí el contexto, acuérdense. Vamos a Zacarías 6:13. Claudia, adelante. Buenas noches. Sí, adelante, sí. Este, ¿Cómo se llama? Hoy precisamente estábamos viendo sobre Romanos 8, en los versículos 28 y 29, y pues habla precisamente de esto que acabas de explicar, ¿no? Porque hemos sido enseñados, dice, bueno, voy a proclamarlo primero. Sí, adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. amén, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. amén, Y bueno, y sigue, ¿no? Pero aquí en el verso 28 normalmente estamos acostumbrados a pensar en que todas las cosas nos tienen que ir para bien porque así lo dice Dios, ¿no? Y solo tomamos en cuenta la primera parte, pero, pues, primera, muchas veces, pasamos por pruebas y cosas porque son consecuencia de nuestra desobediencia, ¿no? De claro, no conocer al Señor, de no obedecer su palabra, de, pues, no depender de Él para nada, ¿no? Y, claro, pues, entonces, a veces no es tanto que el Señor, digo, que a final de cuentas, Él es un Dios perfecto y soberano, que en su gracia y en su misericordia permite que todo sea para perfeccionarnos como hijos suyos, ¿no? A través
corregirnos, de, pues, incluso de azotarnos, pero todo hace que nos lleve para bien, incluso aún las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? claro, Pero, el propósito del Señor, pues, es para llegar a conformarnos a la imagen de su Hijo, para que podamos conocerlo, ¿no? Para que podamos glorificarlo con nuestra vida. Y nosotros, pues, como dices, siempre estamos pensando en nosotros, en pedir para nosotros, en que nos va a ayudar, pero para nosotros, para salir del hoyo, para mejorar nuestra situación alrededor, ¿no? Y no ser, no tenemos en mente, el propósito de Dios, que es ser conformados a su imagen, para poder glorificarle, porque, pues, sabemos que la adoración que a Él le gusta, o que a Él le agrada, o que es necesaria, dice su palabra, pues, es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No hay otra mejor adoración que a través de Él mismo, aunque se oiga claro, un poco, pues, como egoísta, pero, pues, es que realmente, digo, nosotros, ¿quiénes somos o qué méritos tenemos como para pensar que pudiéramos adorarle como solo Él es digno, ¿no? así es. Entonces, pues, pues, yo le doy gracias a Dios porque, pues, precisamente hoy que platicábamos sobre este pasaje, pues, ahorita lo que acabamos de ver, pues, me amplió el panorama, me hace ver que, pues sí, que todo es para Él y por Él, y, pues, de Él, ¿no? Y que sin Él, pues, no podemos ni debemos, ¿no? De andar y, ¿cómo se llama? Dejar de pensar en uno para pensar en el Señor y poderle conocer. Y, pues sí, grande es el Señor, porque en su misericordia, pues, Él nos permite conocerle más, nos permite, pues, reverenciar su nombre, ¿no? Nos da entendimiento o bueno, más bien Él es el entendimiento para poder conocerlo un poquito más. Pues, yo le doy gracias a Dios por esa bendición. Amén, amén, gloria a Dios. Ok, ok, muy bien. Sí, sí, pues gloria a Dios. Sí, como nos estaba compartiendo ahorita Claudia, a veces pensamos, bueno, pero es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? A veces, recordemos, son consecuencias de nuestros actos. Hemos puesto ejemplos, ¿no? Está el niño en la cocina y le dice a la mamá, no te metes aquí a la cocina porque está prendida, no sé, la estufa y está la lumbre y esas ollas están calientes. Si las tocas, pues te quemas. Y va el chamaco latoso y las agarra y, ay, mamá, me quemé. Ay, pero ¿por qué se quemaría el niño? Pues por desobediente. No hay otra razón, ¿verdad? Específica. Muchas cosas que suceden alrededor de nuestra vida, si nosotros las analizamos, son consecuencias de nuestros actos. Y todo absolutamente queremos culpar a Dios. O en otro caso decimos, es que el diablo, ¿verdad? El diablo anda metiendo ahí sus narices y nos está molestando. Muchas veces, la mayoría de las veces, todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas son consecuencias de nuestros actos. Actuamos mal, nos portamos mal, desobedecemos, no seguimos las reglas y entonces tenemos lo que cosechamos. Pero hay ocasiones, si ustedes se dan cuenta, que estamos actuando mal, ¿verdad? Porque no estamos en la obediencia de Dios y entonces el Señor nos está corrigiendo. Y aun cuando esas situaciones que nosotros mismos generamos o creamos nos llevan a un sufrimiento, aún Dios aprovecha eso para mostrarse. Afortunadamente sabemos que el Señor escucha cuando hay un corazón sincero que le está pidiendo, Señor, quiero conocerte, Señor, muéstrame el camino. Mis hermanos, a veces nos enseñan que el camino es un sendero. Hemos visto películas y nos dicen, mira, vete por aquí, no te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda, ve directo hacia la luz, porque ahí está Dios. Mis hermanos, el camino es una persona, el sendero es una persona, es Jesús. La luz
es una persona, es Jesús. Hemos escuchado en la Biblia que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también hemos escuchado que Él dice, yo soy la puerta. Mis hermanos, a veces tenemos dificultad para aceptar que Jesús es, por ejemplo, la oración que nos estaba diciendo Claudia ahorita, acercarnos a Dios en oración o en adoración, pero es Jesús hablando a través de su palabra y pensamos que nuestra oración es lo que nosotros le decimos a Dios. Mis hermanos, eso es un rezo. Hay una gran diferencia entre un rezo y una oración. El rezo es un monólogo donde nada más hablas tú. La oración habla Dios. Tú escuchas y obedeces con tu vida, con tu actuar, no diciendo de palabra, porque dice la Biblia, de dientes para afuera, pero su corazón está lejos de mí, está perdido su corazón. A Dios le interesa tu corazón. ¿Se acuerdan que hemos puesto ese ejemplo de Caín y Abel? Caín mató a Abel. Sí, mis hermanos, y es que Caín es que se enojó porque Dios lo despreció. No, mis hermanos, vean lo que dice. Caín y Abel fueron mirados antes que la ofrenda que llevaban. A veces nos dicen, es que Abel presentó una ofrenda más bonita. No es cierto. Vean lo que dice la Biblia, mis hermanos. No le crean a las predicaciones. Vean lo que dice la Biblia. Dice, Dios miró sus corazones y la ofrenda que llevaban. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? Que esa ofrenda la habían puesto en el corazón esa persona y lo que le estaba ofrendando, por ejemplo, Abel, era su corazón, no cosas. Dios es el dueño de todo. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu familia, Dios no necesita tus propiedades. Dios te necesita a ti, mi hermano, para que lo adores y lo glorifiques y lo conozcas. Estamos entendiendo, vamos comprendiendo esta situación. Pero como no conocemos a Dios, mis hermanos, pues entonces creemos todo lo que nos dicen. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con Dios? ¿O está en el dinero? ¿Está con Dios o está con tus propiedades? ¿Está con Dios o está con una persona? Y te dicen, es que esa persona no es buena para ti, pero ahí estás y no te apartas de ahí. O una relación, o un trabajo, o X cosa, depende, cada uno de nosotros sabemos dónde nos aprieta una piedrita en el zapato. Y nos lo repiten, y nos lo repiten, y nosotros somos tercos. Y entonces necesitamos vara, mis hermanos, para ser corregidos, porque no entendemos. Y hasta que nos truenan todos nuestros huesitos y chillamos, entonces sí, ay Señor, gloria a Dios, mis hermanos, porque Dios te está dando la oportunidad. No la desaproveches. No la desaproveches, escúchalo, porque Él es un admirable consejero, maravilloso consejero. Fíjense lo que dice esta otra cita en colación a lo que estamos comentando de Zacarías 6:13. Dice, y tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Fíjense, fíjense, habrá consejo de paz entre ambos. Está hablando de un consejero, está hablando de un varón. ¿Quién es ese varón? Vean el versículo 12, dice, le dirás, así dice Yahvé, Sebaot, otra vez, Yahvé, el Dios de los ejércitos celestiales, un varón cuyo nombre es renuevo. ¿Quién es ese varón, mis hermanos? Jesús, Yeshua. ¿Qué va a hacer? Fíjense, él va a edificar la casa de Yahvé. La casa tiene un nombre. La casa de Yahvé es donde se adora su nombre, pero para adorarlo, mi hermano, pues tienes que conocerlo, no puedes adorar lo que no conoces. ¿Qué le cantas a Dios? Cántale con la Biblia. Él ya se sabe tus letanías, de todas tus peticiones, de todo lo que le dices diariamente. En serio, mis hermanos, créanme, lo tenemos aburrido. Dice la palabra que Él ya sabe, antes de que tu boca profiera la palabra, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Pero no dejamos de hablar en la presencia de Dios.
Somos incapaces de guardar silencio para escucharlo y obedecerlo. Incapaces. Es que eso no nos lo dicen, es que eso no nos lo enseñan. Mi hermano, dime cuántas horas dedicas a la Biblia diariamente para escuchar a Dios. Acuérdate que tienes que dar tu diezmo. Tu diezmo, mi hermano, no es tu dinero. No, no nos interesa eso. Tu diezmo es 2 horas, 40 minutos de tu tiempo diario mínimo en la presencia de Dios, sin hablar, escuchando. ¿Lo haces? Porque no es un diezmo cada mes, no es un diezmo cada semana, es el diezmo cada día. Eso es lo que se te exige, mi hermano. Como siervo del Señor, eso es lo que enseñamos, que le dediques esas 2 horas 40 minutos a tu Señor, al que dices que es tu Dios, al que dices que es tu Rey, dedícaselo para que lo puedas conocer, sin hablar, sin hablar. Entonces, ¿qué hago? Es que me quedo dormido. Mi hermano, yo no te estoy diciendo que entres y te agarres una almohada y te duermas. Abre la Biblia, escúchalo, proclámala en voz alta y escucha lo que está diciendo Dios. No escuches lo que estás diciendo tú, lo que estás hablando. Si estás proclamando la palabra de Dios, no eres tú el que está hablando, es Dios, mi hermano. Pon atención. Está hablando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo. No es cualquier pelagatos el que está hablando ahí. No es una persona como yo de carne y hueso el que está hablando. Es Dios, mi hermano. Pero no lo conocemos. Nos han presentado a un Diosito que está crucificado, ahí muerto, en una imagen. Eso no es Dios, mi hermano. Esto es una imagen. Dios está sentado en el trono, dice. Jesús resucitó y se sentó en el mismísimo trono de Dios, porque Él es Dios, es el Rey, es el Todopoderoso, acuérdate. Es el consejero, te quiere aconsejar, pero estás ocupado en contarle todas tus penas. Ya las sabe, ya las vio. Mejor cállate y escucha qué es lo que tiene que decirte para que lo pongas en práctica. Estamos entendiendo, mis hermanos. Es que eso no me lo habían enseñado. Pues es que no ves la Biblia, no la abres. Es que yo tengo una Biblia, a mis hermanos me traen Biblias, luego me las enseñan, las abres y truenan, porque están nuevas. Nunca las han abierto, nunca las han abierto, tienen hasta las hojas pegadas. Mis Biblias están todas rayadas, mis hermanos, ya están gordas de abrirlas, y eso que casi no las utilizo físicamente. Lo que utilizo es la Biblia digital. Si no pasas tiempo con Dios, mi hermano, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo? Pregunto. ¿Cómo? Él te dará consejo. Preséntate en su presencia. Preséntate ante Él calladito, con tu boquita cerrada, y vas a ver cómo te enseña. Porque claro que te enseña, mi hermano. Esto que te estoy compartiendo, pues Él te lo enseña. No hay otro lugar donde te lo estén enseñando. En su palabra, en la Biblia. Pasa tiempo con Él. Vamos a Mateo 7, 28, 29. Mateo 7, vamos al Nuevo Testamento. Fíjense, sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de qué, fíjense, de su enseñanza. Asombradas. ¿Por qué? Vean el verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas de ellos, pura religión, puras doctrinas, puras cosas que son para ti nada más, para tu vientre, no para honrarlo y glorificarlo. Sus palabras.
que enseña Jesús son como quien tiene autoridad. Mi hermano, Dios es el que tiene toda la autoridad. ¿Entiendes qué significa que Él sea el rey? Tú eres su vasallo. ¿Entiendes qué significa que Él sea el Señor? Tú eres un esclavo. ¿Entiendes qué significa que Él es Dios? Tú eres su creación. No somos iguales, dice en el Salmo 100. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Somos irrespetuosos para presentarnos delante de la presencia de Dios. Visualiza Isaías 6. Ve lo que están haciendo los serafines, mis hermanos. Los seres más puros que hay, inclusive por encima de los arcángeles y de los ángeles y de los tronos, dominaciones y todas las huestes celestiales. Se tapan la cara y se tapan los pies porque no se consideran dignos de estar en la presencia de Dios. Y tú entras con tus charritos y tus cacahuates en la presencia de Dios comiendo. Ah, hola señor, ¿cómo estás? Te vengo a pedir porque fíjate que tengo este problema. No, mi hermano, estamos entendiendo. Entra y póstrate, cállate y escucha, y Él te va a enseñar sabiduría. Vas a entender que Él tiene autoridad sobre tu vida y te va a enseñar, mi hermano. Pero cállate. Cuando vas a la escuela, no te la pasas hablando, y si hablas, el maestro te saca. Y si está explicando el maestro y estás hablando y te pregunta, pues no le vas a contestar nada porque no sabes ni de qué estaba hablando. Haces lo mismo con Dios. No dejas de hablar. Cállate, cállate. Y Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. En serio, cosas grandes y ocultas que nadie conoce, mi hermano. Vamos a Juan 1:16. Juan 1:16. Precioso versículo, fíjense. De su plenitud. ¡Wow! En la semana pusimos un atributo o compartimos un atributo que se llama precisamente Jesús es la plenitud. ¿Qué es la plenitud, mis hermanos? A veces nos confundimos porque nos han enseñado que la plenitud es todo lo que Él ha creado. Mi hermano, la plenitud no es lo que Dios ha creado. La plenitud es Dios. Plenitud es lo que es pleno, perfecto, total, una llenura que se desparrama. La plenitud es todo lo que es Dios. Y dice que esa plenitud la hemos recibido gracia tras gracia. ¿Se están fijando? Gracia tras gracia hemos recibido. ¿Qué es esa plenitud, mis hermanos? Su nombre. Gracia tras gracia, atributo tras atributo. ¿Estamos entendiendo? Cada uno de los atributos del nombre de Dios es gracia y luego atrás viene otro que se llama gracia y otro gracia tras gracia, atributo tras atributo tras atributo, porque sus maravillas son nuevas cada mañana. Pero si no escuchas, mi hermano, pues te entra por uno y te sale por el otro. Y si nada más te acercas a Dios por conveniencia, pues sale lo mismo, te entra por uno y te sale por el otro. Y no tienes una relación con Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Cómo está tu vida? Puedes congregarte en una iglesia, pues nada más eres calientabancas, ¿te acuerdas? Perdóname, pero vas a calentar la banca. Nada más vas a hacer bulto. ¿Cómo está tu relación con Dios? De su plenitud recibimos todos. ¿Para qué recibes de su plenitud? ¿Para qué recibes un atributo? Para que lo compartas, no es para que te lo quedes tú. Vale, pues es que ahí está el pastor, es que ahí está el hermano. No, mi hermano, tú eres real sacerdote, tú eres pueblo santo,
fuiste elegido con un propósito específico, dar a conocer su nombre. Y si no, entonces no digas, Jesús es mi Señor. No lo digas, porque no lo eres. No te lo estoy diciendo yo. Escudriña la palabra. Vamos a Primera de Corintios 1:30. Seguimos hablando de esa plenitud de consejos, esa plenitud. El consejo es quién es Él, ¿te estás dando cuenta? El consejo es que Él nos muestra cada uno de los atributos de su precioso nombre. Vamos a Primera de Corintios 1:30. Fíjense, dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios, observen, sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Para qué nos da nuestro Dios, nuestro Señor, esto? Observen el verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios te permite conocerlo para que te gloríes de quién es Él, no para que presumas que conoces sus atributos o conoces su nombre. Mi hermano, es imposible conocer su nombre, entendámoslo. Si alguien te dice, yo conozco el nombre de Dios, mis hermanos, con todo respeto, pues es un mentiroso. Los atributos de su nombre sí podemos conocerlos. ¿Cuántos? Pues si diariamente te enseña uno, pues dime cuántos días has vivido. Y esos atributos, pues es un atributo de por cada día, pues tú cuéntalos, ¿no? 10,000, no sé, 20,000, 30,000, 50,000, no sé. Pero los atributos de Dios son infinitos, mis hermanos. Es que a mí me encendió 1,000,000, ¿no? O 2,000,000. Qué padre, mi hermano. Pero sus atributos son infinitos. Entonces, 1,000,000 o 2,000,000 o 100,000,000 no son nada comparados con lo que es infinito, con lo que es un nombre. Estamos entendiendo. Para eso, para eso nos dio vida eterna, para conocerlo en la eternidad. Y entiendes lo que es la eternidad. Él manifestando su nombre. Siempre, 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 para que tú lo adores siempre, 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 siempre. Ah, eso es lo que dice Hebreos 13:15. Claro, preséntale a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuándo? Dice la palabra, siempre, no cada 8 días, no una vez al mes, no una vez a la semana o 2 veces a la semana. Estamos entendiendo esto, mis hermanos. Y vamos a Colosenses 2, del 2 al 3. Fíjense lo que dice la palabra, fuerte la palabra. Dice, para que sean consolados sus corazones. Acuérdate que estamos viendo esta parte de su nombre, del atributo, de que Él es maravilloso consejero. Para que sean consolados sus corazones. ¿Necesitas consuelo? Pues escúchalo. Unidos en amor, hasta alcanzar, fíjate, ¿cuánto tiempo tienes que escuchar a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que ponerle atención? Escucha, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. ¿Cuánto tiempo le tienes que poner atención a Dios? Durante toda la eternidad, mi hermano. No nada más cuando entres a su presencia. A veces Dios va a utilizar una prueba, una circunstancia, algo que está alrededor de tu vida. Escúchalo también ahí. Pero es que ahorita no estoy en oración. Escúchalo. Escucha qué está diciendo, escucha cómo se está moviendo, escucha qué pretende Él, porque nada más está centrado en ti, en tu vientre. Escucha, dice, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, finalidad, fíjate, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Y te lo voy a sombrear aquí en la pantalla. Conocer completamente el misterio de Dios. 2 puntos y seguido. No cuál, sino quién es ese misterio.
¿Estás viendo? Cristo. Lo que Dios te está revelando, mi hermano, es para que conozcas a Cristo, porque Él es el misterio. ¿Por qué? Ve lo que dice el verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Te falta un consejo, escúchalo. Te faltan 100 consejos, escúchalo más. No sabes qué hacer con tu vida, escúchalo. No sabes qué está pasando en tu vida, escúchalo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que tengas plena certidumbre del entendimiento y puedas conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. ¿Sabes cuánto tiempo es? Toda la eternidad. No me salgas con una predicación de 6 meses, un año. Es que prediqué cada 8 días, un año el nombre de Dios. Ay, qué poquito, mi hermano. Un año, ¿cuántas semanas tiene? ¿54 semanas? Un año predicaste el nombre de Dios. Sí, pero cada 8 días. 54 semanas, mi hermano. Predícalo diariamente. Predícalo diariamente durante un año y van a ser 365 atributos de su nombre en lugar de 50. Estamos comprendiendo. Todo es para su honra y su gloria. ¿Por qué es necesario conocer a Cristo, mis hermanos? Porque en Él están todos, todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. El conocimiento oculto, el misterio oculto, ¿quién es, mi hermano? Aquí está en el verso 2. Listo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya no pudimos avanzar más. Nos detenemos aquí en esta parte de el admirable consejero, pero bueno, no hay problema. Continuamos para la siguiente sesión. ¿Sí? Nos quedamos aquí. Les comparto nuevamente nuestra pantalla. Pelé Joetz, admirable o maravilloso consejero o maravilla de consejero. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. ¿Y qué es lo que nos aconseja? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Preguntas o comentarios, mis hermanos. ¿No? Ok. Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para su precioso nombre. Nos vemos con el favor de nuestro Señor el próximo domingo. Y los que no nos vemos el domingo, pues nos vemos el próximo miércoles para honra y gloria de ese precioso nombre. Que Dios me los bendiga y los guarde, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús esté presente en sus vidas para que lo honremos y lo glorifiquemos. Un abrazo para todos.